Buenas tardes, hermosas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de todos los martes con el recurso El Me Sanó. Hoy vamos a estar compartiendo sobre el capítulo 4, la última parte, donde nos hace la pregunta, ¿eres tú el juez? Al leer esta parte, quiero contar lo que el Señor me ha hablado a través de ella. Por cierto, soy Jewel en Nicaragua y simplemente también quiero recordarles de cuando compartamos, tratar de hacerlo en un tiempo para que todas puedan compartir hoy. Bueno, quiero comenzar con estos versículos de Romanos, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando leía esta lección, subrayé ciertas cositas que me llamó la atención, como la primera pregunta que dice, ¿hasta qué punto debemos confiarle a nuestro amado los corazones y las almas de nuestros familiares y amigos? Y abajo nos habla, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fuerza, y cuyo corazón se aparta del Señor. Luego nos dice más abajo, bienaventurado el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto al agua, que junto a un arroyo extiende sus raíces y no temerá cuando llegue el calor, pero sus hojas serán verdes y no se angustiará en un año de sequía, ni dejará de dar fruto. Eh, Al terminar de leer este capítulo, leí algo bueno, que no había leído anteriormente porque este recurso lo estoy leyendo ahora y me di cuenta de algunas cosas que son nuevas para mí. Pero a partir de esta lectura que habla sobre el divorcio, sobre el primer esposo de la escritora y de las decisiones que ella tomó, cuando termina la lección y dice, me equivoco, tú sé el juez. Y eso me recuerda cómo en la mayoría de las veces las cosas que pasan a nuestro alrededor, nosotras, muchas veces nos sentimos como juezas sin darnos cuenta a veces y a veces nos damos cuenta de que nos ponemos en ese zapato de juez. Muchas veces después de leer y aprender mucho de la palabra del Señor, eh, hay una lección que también nos habla de eso. A veces como que nos sentimos, a veces sin querer queriendo, superiores a otra persona que sabe menos de la palabra de Dios. Y cuando dicen algo, ahí empezamos a juzgar. Cuando hacen algo, empezamos a juzgar. ¿Por qué? Porque él no conoce la palabra de Dios.
Si él supiera, no estuviera haciendo esto. Si ella supiera esto, no lo estuviera haciendo. Y empezamos a juzgar esa persona por lo que nosotros sabemos y lo que ellos no. Por lo que ellos están haciendo y lo que nosotras no. Cuando leí eso y hoy alguien compartió este versículo de Romanos y yo ya lo tenía en la mente cuando lo leí, porque nos recuerda que el Señor nos dice que no nos conformemos con lo que nos dice el mundo. Y si estamos basándonos en la palabra del Dios, Él también nos dice que Él no vino para juzgarnos. Entonces, ¿quiénes somos nosotras para juzgar a otra persona? No somos nadie, no tenemos esa autoridad, ni tenemos esa, pongámosle, santidad de hacer eso, porque ninguna es libre de haber cometido un pecado o un error. Por tanto, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Cuando leía eso, me sonreí porque aunque esto que voy a compartir pudiera no parecer relacionado al tema, creo que la principal o el principal mensaje que quiere compartir este tema es que no somos nadie para juzgar a otra persona. Da el caso que hace como 1 o 2 años yo le dije a mi hermano que fuera bueno que empezara a diezmar, que era lo correcto. Y él me preguntaba cuánto era lo que debíamos de diezmar. Yo le comenté, la Biblia nos habla de un 10%, pero nos habla de dar de nuestro corazón, lo cual no nos limita. Entonces yo le digo, aunque ahora me da vergüenza, pero el Señor es quien nos limpia de esa vergüenza y yo agradezco que ahora yo sé la verdad. Antes, mi papá siempre me decía, ¿cuándo vas a comenzar a pagar tu diezmo? Cuando empecé a trabajar, él me decía, ya dice tu diezmo, ya dice tu diezmo, pero él nunca me explicaba de qué se trataba el diezmo. Y yo decía, no es una obligación, el Señor nos llama a darle nuestro corazón. Por tanto, yo no tengo que dar el 10%, yo puedo dar lo que yo sienta que sea correcto. Y él me decía, sí, puede ser, pero con que des algo. Y yo daba una mínima cantidad de lo que eran mis ingresos, porque según yo, eso era lo que mi corazón me decía para dar. Ahora, cuando yo empecé a compartirle a mi hermano, yo compartí eso como testimonio, porque yo entendí y empecé a dar mis diezmos a base de cualquier ingreso que yo tenga. Y doy a base del 100%. Ya no, antes yo daba después de mis deducciones cuando trabajaba en otro lugar, porque sentía que era mucho dinero de mi pago que iba a tener que dar. Y luego que aprendí mejor lo que Dios nos llama a hacer, yo empecé a dar a base del salario bruto y a veces daba un poco más porque también aprendí lo que es la ofrenda. Ayer, ayer yo tengo am, una cuenta por la que tengo que pasar por mi hermano para que él me lo mande. Y entonces yo le dije cuánto me mandara y él me dice, tengo que empezar a dar mis diezmos, dice, porque el Señor te está bendiciendo. Y le dije, ¿lo estás tomando como broma? Y luego me dice, no, en serio. Tengo que hacerlo, dice, porque el Señor me ha estado bendiciendo, me ha estado dando y no le he regresado nada. Entonces yo le dije, tú lo tomaste como broma anteriormente, pero yo te digo, el Señor no falla. Él nunca falla. Tú dale lo que es de Él.
Él te seguirá bendiciendo. No lo hagas por lo que Él te pueda dar, hazlo porque Él se lo merece. Entonces me dice ayer, si es cierto, tengo que hacerlo porque me estoy dando cuenta que no importa cuánto gane, aunque ahora esté ganando más, mi dinero nunca ajusta, nunca tengo nada sobrante. A cada rato pasa algo y tengo que pagar, pero gracias a Dios que Él me da para que pueda pagar. Entonces yo sonrío y sonrío, estamos al teléfono, él no me está viendo, sonrío porque yo pensé en mí misma cómo yo le decía que lo hiciera y cuando él me decía que era mucho dinero, que él pensaba que ¿por qué no puede ser menos dinero? Yo lo juzgaba en mi mente. ¿Y por qué te cuesta tanto darle algo al Señor? ¿Por qué te cuesta darle tanto? Para ti es tanto si Él te está dando más. Y a veces se lo decía. Y creo que es porque cuando yo ya empecé a dar de una u otra manera, en algún momento me sentí superior a él porque yo sí estaba dando. Entonces empecé a juzgar. A veces juzgamos sin notarlo, simplemente porque estamos basándonos en nuestros conocimientos, lo que la palabra nos dice, que no nos basemos en eso, porque el Señor ya sabe lo que va a pasar si ponemos nuestra confianza en nuestro conocimiento y no en Él. Y es lo que yo estaba haciendo. Yo lo estaba juzgando a Él porque Él no daba su diezmo, porque Él pensaba que era demasiado. Pero el Señor me recordó, ¿y tú no estuviste en ese zapato hace tiempo también? Tú también pensabas que era mucho, que con qué te ibas a quedar. Y es cierto. Entonces ahora, ¿con qué cara estás buscando a otra persona solo porque tú ya entendiste? Y ahí el Señor me habla y me dice, no solamente en ese caso. Y creo que eso es, nos habla a todas, no solamente en ese caso. Hay muchos casos, muchas situaciones en las que nosotras a veces juzgamos sin querer a otra persona por algo que nosotras ya conocemos o por algo que ya vivimos y ya salimos de ese hueco, pongamos de donde estábamos, ahora sabemos mejor, ya el Señor nos perdonó, ya estamos en paz y entonces empezamos a apuntar a la otra persona, a juzgarlo o juzgarla porque están haciendo las cosas diferentes. Pero el Señor nos llama a a recordar que cada quien está en un viaje diferente. Y en cada viaje Él va a utilizar las diferentes situaciones para llamarnos no solamente la atención, porque Él nos habla de corregirnos en su palabra, pero atraer nuestro corazón a través de esas situaciones para que nos volvamos a Él y para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada y sin Él no podemos tener nada, porque Él es la fuente de todo lo que nosotros somos y lo que nosotras tenemos. Entonces, es un viaje que cada quien puede ir por caminos diferentes, pero el destino siempre va a ser el del Señor. Y una vez que lleguemos a entender eso, sabremos que lo que el Señor nos llama a hacer es amar. Y donde hay amor, vamos a poder sobreponernos y sobrepasar cualquier otra cosa, porque el amor es el que nos va a ayudar a hacer eso. Así como el Señor nos ama a nosotras y nos ha perdonado, así también nos llama a nosotros a amar a las personas que nos rodean y a perdonarlos a ellos también. Entonces, eso quería compartir lo que el Señor me enseñó a través de esto, de esta lectura, que el amor nunca falla y que el amor cree y espera por sobre todas las cosas y dura por sobre todas las cosas. Entonces, amemos a esas personas que nos rodean, que miramos que necesitan al Señor como nosotras. Todos necesitamos del Señor. Y cuando fallan o hacen algo diferente, no apuntemos, no juzguemos, demostremos amor, porque eso es lo que estamos necesitando cada una, amor. Gracias, Bellas, por escucharme y quiero darle el paso
Nelly, ¿puedes compartir, Bella? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nelly de la República Dominicana. Realmente estas lecciones de, del Mesanón eh, son es decir, nos confrontan y nos edifican mucho. Y el tema que nos tratamos esta tarde de tú eres el juez, realmente cada día debemos eh, como examinarnos, así como decías tú, Bella, que a veces uno sin querer juzgamos tan rápido. Decimos eso que tú estabas diciendo, de que, pero si eres cristiano, o si él sirve al Señor, o si esa persona ahí es tal o cual, ¿por qué hace eso? Sin embargo, cuando nos toca examinarnos a nosotras, a todas, estuvimos en el mismo lugar. Y yo creo que estuvimos en el mismo lugar, o pensábamos igual, o pecábamos, aunque fuera diferentes pecados, pero pecábamos. Estuvimos ahí para que tuviéramos misericordia. Eh, Muchas veces en mi mente, cuando de alguna manera uno, uno ve así a un familiar, a un hijo, a un amigo que uno quiere, un hermano, cualquier persona que es importante en la vida de uno como que de alguna manera quiere como explicarle o decirle o, o a juzgarlo sin querer juzgar. Pero lo que quiero decir es que cuando yo me examino, yo le digo todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he hecho o hice, diciéndome que soy cristiana, que sirvo al Señor, que voy a una iglesia, es para que también yo tenga la misericordia a los demás y la paciencia que el Señor estuvo conmigo. Porque es fácil señalar a los demás o decir por qué no hacen o no hicieron o no dicen o no dejan de hacer. Sin embargo, cuando uno comienza a examinarse, uno estuvo ahí o estuvo peor. Y por lo menos hay personas que dentro de su caminar, yo he escuchado que dicen, yo quiero servir al Señor, pero no he podido porque lo quiero coger en serio. Es una excusa o una justificación, yo lo sé, pero a veces vemos fariseos o fariseas que decimos que vivimos muy moralmente, muy íntegramente, hacemos una pantalla, pero cuando estamos solos, sabemos quiénes somos. Y realmente, vuelvo y repito, uno tiene que tener esa misericordia, esa paciencia que el Señor ha tenido con nosotras. Porque si el Señor se hubiese desesperado o no hubiese tenido ese amor incondicional que Él nos ha mostrado y nos sigue mostrando, porque seguimos muchas veces de alguna manera fallando, porque todavía estamos aquí en la tierra. Como dice alguien que yo conozco, no tenemos dos alas ahí atrás, no somos santos que no que pecamos, pero no tenemos ya lo mismo que antes, porque reconocemos, tratamos con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de andar correctamente, no solamente para que nos vean, sino porque sabemos que Dios nos ve, que Dios nos conoce. A veces, como me pasaba a mí, eh, y yo comenté en otros lugares, en otro compañerismo, a veces nosotros nos hincamos o estamos hablando con el Señor y Él comienza a examinar nuestro corazón y a veces viene a nuestra mente pecado y cosas que hicimos que no nos atrevemos ni a Él mismo que ya conoce y nos conoce, abrir nuestra boca y decirle, Señor, perdóname por esto y aquello. Pero tenemos que hacerlo porque esa es la forma de liberarnos. Entonces, así como nosotros hemos luchado, seguimos a veces luchando con nuestras debilidades, con muchas cosas. Debemos tener eso presente, no ser juez, no ser juez, de tener esa misericordia y ese amor. Y como siempre, la manera mejor de predicar es con nuestro testimonio, pero también
de alguna manera, esas personas que se sienten así, vienen muchas veces a nosotros y lo que más podemos hablarle es del amor y de la grandeza del Señor que Él ha tenido con nosotras. Y eso lo va a traer a ellos a querer tener también al Señor. Entonces debemos siempre tratar de cuidarnos y, y como hay otras lecciones por ahí, tratar de no estar de alguna manera esas confrontaciones tan dañinas que muchas veces lo que hace que la persona, que el hijo, que el esposo, el hermano, no ni nos quiera ver y se sienta incómodo, porque desde que nos ven nos dicen, ahí viene fulana a estar hablando con lo mismo, porque ya ellos tienen muchas situaciones arriba, se sienten mal. La persona que peca sabe que lo está haciendo, lo que pasa es que es una lucha interna y espiritual que debemos vencer, entonces debemos ser ayuda más que piedra de tropiezo, como dice la Biblia también. Nada, gracias. Gracias, Bella. Gracias por compartir y me quedó eso que dijiste al comienzo. Seguimos fallando y eso es muy cierto. Y seguiremos fallando porque somos humanas. Pero lo hermoso de esto, y como lo dijo Nelly, seamos testimonios vivientes, que sea nuestra vida con nuestro amado lo que atraiga a las personas que nos ven, que ellos quieran lo que nosotros tenemos. Y cuando digo tenemos, no simplemente material, sino esa forma de ser amables, de estar dispuestas a escuchar a otra persona sin juzgarlo, porque es lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Gracias, Bella, una vez más por compartir y le voy a dar el paso a Lina. Lina, ¿puede compartir, Bella? Bendiciones a todas, soy Lina en México. Yes. Perdón, es que no hallaba mi micrófono. Está bien. Sí, pues la lección trata acerca de no juzgar a los demás y creo que yo estoy batallando un poco eso en mis pensamientos, pero sé que es lo que mi amado también me ha llamado a hacer, ¿no? Desde el inicio de mi viaje, dejarle todo en sus manos y dejar que él toque los corazones, ¿no? Y ahora también el de mi hijo, el grande. Y ese es de hecho lo que seguido y constantemente viene a mi mente, ¿no? El de rendirle a él todas las cosas, porque yo no puedo cambiar las mentes, ni los pensamientos, ni el corazón, sino solamente a él, solamente a mi amado y confiar en que sus promesas son fieles y que sus promesas, cuando las creemos, pues van a tener una una respuesta para nuestra vida. Así que creo que aunque yo le he batallado mucho y creo que por eso es parte de este proceso, ¿no? Que creo que es lo que mi amado quiere de mí y confieso que a veces es difícil. Me toca rendirle muchas de las veces todas mis preguntas acerca de lo que está pasando, ¿no? También mi hijo, ¿no? Y quisiera a veces tener la respuesta pronto a todo, pero me limito a preguntarle otra vez a mi amado y recordar sus promesas son las que siento que le dan esperanza a mi corazón, las que siento que me ayudan y me animan a poder volver a retomar esas fuerzas en él y seguir confiando en no tomar las cosas en mis manos, en no querer hacer las cosas por mi propia cuenta, sino solamente confiar en que Él sí puede transformar corazones en cualquiera que sea el área, ¿no? De nuestra vida y para con cualquier persona que sea, que Él sabemos que Él tiene ese poder, como dice su palabra, que todas las cosas para Él son posibles y que si lo tenemos a Él, pues todo va.
a orar para bien. Así que pues me anima la lección a seguir esperando en mi amado celestial, a seguir poniendo mi confianza en Él, y a que todas sigamos fijando nuestros ojos en Él, que es nuestra única esperanza, y que sigamos en oración, en ayuno, para poder seguir viendo sus maravillas. Gracias y bendiciones. Gracias a ti, bella Lina, por compartir. Y cuando mencionabas sus promesas son fieles, tenemos que tener eso presente siempre. Y lo digo porque yo lo he experimentado y creo que todas a veces como que sentimos que nada está pasando, que las cosas no van como quisiéramos y no entendemos por qué estamos viviendo lo que vivimos, pero las promesas del Señor son fieles. Su amor nunca falla y Él nos recuerda, como lo que tú compartiste, Lina, que tenemos que confiar en Él, poner nuestra confianza, soltar las cosas en sus manos en vez de cuestionar, en vez de ponernos a juzgar por qué las cosas están pasando de una manera diferente. Él tiene mejores planes para nosotras y Él conoce y sabe qué es lo mejor para nosotras. Y Él nos ama tanto que Él no va a permitir que nada pase que no sea para nuestro bien, porque Él nos lo ha dicho en su palabra, que las cosas obran para bien para aquellos quienes los aman. Y como tú dijiste, para Él nada es imposible. Él es el Dios de lo posible. No importa cuánto nosotros pensamos que Él no pueda, eso es una mentira del enemigo. El Señor todo lo puede y Él no falla. Entonces, tengamos esa confianza puesta en Él siempre, que no importa cuán oscuras estén las cosas, las situaciones, el Señor no nos va a fallar. Él va a aparecer en el tiempo eh, exacto, en el tiempo perfecto, que es su tiempo que nosotros no necesitemos. Gracias, Bella, por compartir. Karina, ¿puede compartir, hermosa? Hola, buenas tardes, bendiciones hermosas. Estaba escuchando tu experiencia y ahorita la de Lina, escuché la de Nelly, y me hacía pensar mucho. Ese recurso ya lo había leído y hoy que lo leí otra vez, es increíble cómo nuestro amado nos habla a través de su espíritu. En la mañana que hago mi devocional, estaba escuchando un audio de, de cuánto había yo pecado en contra de mi esposo terrenal cuando estuve casada. Y creo que cuando nosotras llegamos a ese viaje, y lo digo por mí, me creo la víctima, como decía Erin en el libro, como dice Erin en el libro, ¿verdad? Yo soy la víctima y yo empiezo a ver a mi esposo como el victimario y todo lo malo que me hace, y entonces yo estoy hasta diciéndole al Señor que ha sido malo conmigo. Y ahora en la mañana escuchaba un audio muy temprano, a las 4 de la mañana, donde como hacía una reflexión de qué cosas había hecho yo como esposa para que la crisis matrimonial llegara al punto que llegó. Y entonces es como el Señor trajo a mi memoria algunas cosas que yo no recordaba ahora en la mañana, que yo hice mal. Y entonces yo le decía en la mañana a él, gracias, mi amado, porque me das la oportunidad de arrepentirme, de confesar ante ti que fui una mala esposa por estas acciones, y las enumeré y se las confesé a él. Y le dije en el momento en que las hice, no las vi tan mal, ahora me doy cuenta que han sido malísimas y que realmente actué muy mal, y en mi lugar de oración hablaba con él y le pedía perdón, y le decía también que si él consideraba que yo iba a poder pedirle perdón alguna vez a mi amado, a mi esposo terrenal, perdón, él iba a orquestar eso. Y si no, pues era entre él y yo. Y luego más tardecito por la mañana leí el recurso otra vez sin saber de lo que hablaba. Y entonces es como mi amado confirmándome que este viaje es especial para mí, que él me quiere sana, que él me quiere libre, que él ya no quiere que yo juzgue a los demás, que él me quiere transformada, quiere que mi corazón esté limpio y que comience a caminar con él, porque él no me condena, al contrario, él vino a limpiarme, a liberarme, él me quiere para él y quiere que mi corazón esté limpio.
un corazón que ya no juzga desde la carne, porque yo no puedo ver lo que los demás tienen en su corazón. Yo juzgo por las apariencias. Entonces Él me está enseñando que yo no soy quien para juzgar y que lo único que yo debo de hacer es amar, amar incondicionalmente, incluso a aquellas personas que me han lastimado y pedirle perdón a las personas que yo he lastimado también. Y me hizo ver eso. También leía el capítulo de la mujer sabia, donde Eric nos dice también de que Jesucristo a las personas que nunca quiso cuando estuvo en su ministerio terrenal fue a los fariseos. Y yo me preguntaba cuántas veces yo fui una farisea, como decía Nelly, que yo creía que yo era una cristiana buena y pensaba que los demás no lo eran. Entonces, ha sido una lección para mí importantísima, me ha llenado mucho, me ha confirmado lo que mi amado quiere que yo aprenda y me ha confrontado en cuanto a las cosas que yo en el pasado hice mal y que en el presente debo de cambiarlas. Mi actitud y mi comportamiento deben de cambiar si realmente quiero ser su novia y su mejor novia. Yo siempre le digo, quiero ser tu mejor novia. Ayúdame a sacar todo aquello que me estorba ser tu novia. Entonces, bellas, las animo a que sigamos esforzándonos para mejorar nuestra vida, para arrepentirnos y confesarle a Él nuestros pecados, para que Él nos limpie completamente hasta que seamos suyas. Gracias por dejarme compartir. Gracias. Bendiciones. Gracias, gracias a ti, Bella, tan hermoso lo que compartiste. Y también me hiciste recordar ciertas cosas el Señor me trajo a la mente. Eso que mencionaste sobre la farisea, sobre ser la víctima, es algo que ya tenía también subrayado cuando lo leí. Y es tan cierto como muchas o al comienzo de este viaje, muchas veces nosotras, o en la mayoría de las veces, nosotras solo estamos buscando a nuestros cónyuges, haciéndonos las víctimas, algunas sabiéndolo, algunas no, y solamente apuntando al cónyuge. Y Erin nos recuerda con este capítulo y con otros también del libro de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio que nosotras somos culpables. Tú decías algo que nosotras no podemos ver el corazón de las otras personas, que es tan cierto que también lo decía Lina, y nadie puede ver nuestros corazones, pero como humanas juzgamos al otro y nos enojamos cuando nos juzgan a nosotras. Entonces, creo que esa parte de hacernos las pobres víctimas, como dice la lección, ahí encajamos también cuando al inicio solo apuntábamos a nuestros cónyuges, pero gracias a Dios que usó a Erin y sus experiencias, sus testimonios, que nos ayudó a abrir los ojos, a darnos cuenta que nosotras también somos muy culpables en las cosas que hacíamos o que hacemos, porque yo leía y decía, no, si yo, por lo menos yo no era celosa y no era, decía lo que no era, pero cuando llegó a la parte de arrogante, ahora yo puedo decir, aunque no lo hacía eh, digamos, gritando y uno no tiene que gritar a veces para hacer que otra persona se sienta mal y que sienta la arrogancia de otra persona. Y cuando yo leo, me identificaba en eso, contenciosa en esa manera que yo a él le decía cosas, pero se lo decía en un tono amable, pero al fin y al cabo lo estoy juzgando o lo estoy tratando. Sigue siendo lo mismo. Entonces, al leer eso, yo también era esa farisea que me sentía mejor que él, aunque no lo identificaba así. Es eso. Y el Señor, gracias a Dios que me llamó la atención en eso y que me ha cambiado en muchas cosas. Y meramente en esa manera, ahora pienso mucho antes de decir las cosas.
Y me recordó también el primer capítulo que habla de ellos no lo tienen, que muchas veces cuando lo leemos, cuando ya hemos leído lo otro, como que lo enfocamos en otra persona que no tiene al Señor, entonces por eso juzgamos nosotros que ellos se comportan de cierta manera. Pero tenemos que recordar que estuvimos nosotras también en ese punto cuando no conocíamos al Señor como lo conocemos ahora. Y entonces es una bendición que Él haya entrado a nuestros corazones y que ahora nosotros podemos compartir con otras personas la paz que Él nos da a través de su palabra, a través de su amor y a través de saber que estamos haciendo las cosas y viviendo nuestra vida a como Él nos llama a hacerlo. No sin errores porque erramos, porque somos humanos, pero que sabemos que podemos regresar al Señor siempre sin abusar, pero siempre buscar al Señor por su perdón, por su corrección, para que podamos vivir de una manera diferente, la manera que Él nos llama a vivir. Gracias, Bella, por compartir, recordarnos eso. Perlita, ¿puedes compartir algo, Bella? Hola, Bella, buenas tardes. No sé si tenga tiempo para hacerlo, pero Tiene 2 minutos y un poco más. bueno, en síntesis, totalmente de acuerdo. Yo la semana pasada leí todo el capítulo y comenté en función de eso, pero hoy cuando volví a leer la sección que en realidad nos tocaba hoy, confirmo totalmente que soy una de las primeras en que puedo decir de que actualmente otra vez estoy lidiando con ese espíritu de farisea en mi corazón. Eh, Sobre todo en ese aspecto, con mi ex esposo. Eh, no estamos peleados ni nada por el estilo, pero de repente llegan comentarios en donde internamente yo voy, ay señor, pero como que, pero si está pasando esto es porque él quiso, así lo quiso, ¿no? Está viviendo esto es porque así lo quiso, porque a veces él me conversa ciertas cosas, entonces no me doy cuenta que yo sigo juzgando, ¿no? Entonces, sí, cuando yo leí, lo primero que se me posó mis ojos fueron en ese párrafo, justamente en ese párrafo. Yo dije, Señor, soy yo, aquí estoy. Por favor, límpiame, porque de verdad no quiero ser ese tipo de persona. Y es triste que a veces caemos a veces en volver a esas viejas, eh, esos viejos sentimientos, viejas emociones o viejas formas de pensar, pero agradecida con el Señor de que no nos deja en el error. Siempre cuando volvemos, ya sea a su palabra o volvemos a algún material, siempre Él está dispuesto para resetearnos, ¿no? Y nos cae la vergüenza encima rápidamente, pero asimismo es para que nos demos cuenta y podamos limpiarnos por medio de su palabra y por medio de su verdad y reconociendo que estamos mal, ¿no? Entonces, es lo que puedo compartir rápidamente, que estoy de acuerdo con todas ustedes. Gracias a todas, gracias Bea por compartir. Que tengan bendecido semana, invitadas a las otras reuniones de la semana. Dios las bendiga a todas. Buenas tardes, bellas.